Buen día, yo soy la profesora de Lengua y Literatura y ahora vamos a ver qué capacidades se evalúan en aprender y cuáles son los descriptores de nivel. Las capacidades que se evalúan son 3: extraer, interpretar, reflexionar y evaluar. Vamos a ver en qué consiste cada una. La primera, que es extraer, es localizar información en alguna parte del texto. ¿Sí? Eso tienen en cuenta cuál es la pregunta que se hace y buscan la información en el texto. Es lo que nosotros conocemos como copiar y pegar. Es una información que se encuentra de manera explícita en el texto. Después voy a volver a esta capacidad porque quiero aclarar algo. La segunda es interpretar, que se trata de tratar de recuperar o reconstruir el significado de todo el texto o de alguna parte. Y se realizan operaciones mentales como comparar, contrastar, integrar información con el propósito justamente de darle un significado. La tercera capacidad es la de reflexionar y evaluar, que tiene que ver con apartarse un poco del texto, recurrir a los conocimientos previos que uno tiene, considerar ese texto de manera objetiva y utilizar un conocimiento extratextual. Vuelvo a decir que se encuentra fuera del texto y de esta manera también poder dar una evaluación o una opinión en relación al texto que se lee. Habíamos dicho que iba a volver a la capacidad de extraer. Con esta capacidad pasa algo. Hay como un vicio, ¿no?, entre los docentes cuando van a la hora de trabajar con un texto. Es como que se utiliza mucho esta capacidad, ¿no? Y como les decía anteriormente, tiene que ver con cortar y pegar, localizar la información y transcribirla. No genera muchos desafíos o inquietudes. Y hay un vicio, no solamente en la escuela primaria, sino también en la escuela secundaria. En las áreas como ciencias sociales o en biología, yo he visto mucho este tipo de actividades que se dan. Cuando nosotros hablamos de estas capacidades que se evalúan en el aprender, son las capacidades que tienen que ver con la comprensión de texto. Por lo tanto, no son exclusivas del área de lengua. Esto quiero resaltar bien. En todas las áreas se debe trabajar con estas capacidades a la hora de enfrentarse con un texto. Bien, pasamos a la siguiente. ¿Cuáles son los descriptores de nivel? Recordemos que estamos hablando solamente del 5º año de nivel secundaria o del 3er año del ciclo superior en el caso de las escuelas técnicas. Los alumnos que están por debajo del nivel básico solamente logran estos aspectos que están aquí: localizar y recuperar información literal que se encuentra repetida en el texto. Ni siquiera una información que se encuentra en forma literal que aparece una sola vez, los alumnos que están por debajo del nivel básico no logran recuperar. Reconocen el significado de palabras que solamente son de uso común en su vida diaria. Diferencian trama narrativa y descriptiva. Aquí, en la trama narrativa y descriptiva, tenemos que tener en cuenta que son las tramas que más se trabajan en la escuela primaria. Identifican el cuento entre otros textos narrativos breves, o sea que solamente logran identificar un cuento de otro texto narrativo breve, como por ejemplo una leyenda. Realizan lecturas completas pero literales y no releen. Aquí presten atención el tipo de lectura que hacen los alumnos que se encuentran en cada uno de los niveles. Vuelvo a repetir, realizan lecturas completas, literales y no releen el texto. O sea que cuando hay una pregunta, ellos tratan de apelar a la memoria, ¿no? O sea, con la primera lectura creen que ya pueden responder las preguntas que se le hacen. Los alumnos que se encuentran en el nivel básico, además de lograr lo anterior, también reconocen la idea central del texto literario cuando las opciones de respuesta son fácilmente descartables. O sea que también aquí no hacen una lectura muy comprensiva,
sino que recurren a descartar las opciones para elegir la correcta. Recuperan información inferencial simple, o sea que hacen inferencias sencillas. Reconocen tipo de narrador omnisciente en cuentos realistas breves, y aquí también tengamos en cuenta que en la escuela primaria se trabaja mucho con los cuentos realistas breves. Reconocen características de personajes destacados en cuentos breves, y ustedes saben que generalmente los personajes destacados, los personajes principales, siempre aparecen descriptos en los cuentos, o sea que no hay inferencias ahí. Realizan lecturas completas pero literales y no releen. Es el mismo caso de los alumnos que están en el nivel anterior. Pasamos a la siguiente. Los alumnos que se encuentran en el nivel satisfactorio, además de lograr todo lo anterior, identifican subgéneros literarios, el tema principal, las características de personajes y tipos de narradores. Fíjese aquí que ya identifican subgéneros literarios, o sea que además de identificar que se trata de un cuento, también a qué género pertenece ese cuento, si es fantástico, si es realista, etc. Además, recuperan el tema principal de ese cuento y las características de los personajes, ¿no? Y los narradores también son capaces de reconocer. Reconstruyen la secuencia del texto literario de mediana complejidad, aun cuando presente juegos temporales, o sea, en textos que no son lineales. Comprenden el significado de vocablos de uso poco frecuente, deduciendo por contexto. Aquí me voy a detener un ratito porque es importante, esto tiene que ver con la inferencia de poder deducir el significado de una palabra por contexto, o sea, volver al texto, volver a leer y tratar de deducir qué significa esa palabra ahí en el texto, ¿no? Esto va en contra de lo que generalmente se hace, que es mandarlo al chico directamente a buscar las palabras desconocidas en el diccionario. Y el alumno que hace, busca las palabras desconocidas en el diccionario, y si esa palabra tiene 3 o 4 acepciones, el chico copia todas las acepciones que tiene. Yo me pregunto, ¿para qué esa actividad? ¿Sí? Para mí no tiene sentido, y menos si no se copia el significado que corresponde al uso en el texto. Siempre es mejor trabajar las palabras haciendo esa, ¿no?, deducción por contexto, o sea, tratar de descubrir el significado que tiene ahí en el texto. Después se infiere en posición del autor en textos argumentativos. Fíjense que aquí ya aparece textos más complejos como el argumentativo. Discriminan información relevante y complementaria, o sea, ideas principales y secundarias. Recuperan información de diferentes tipologías textuales. Aquí anteriormente se agrega el texto argumentativo, el texto narrativo, el texto descriptivo, o sea, las diferentes tipologías, ellos son capaces de recuperar información. Establece relación de causa-consecuencia, distingue recursos retóricos como la reformulación o la cita de autoridad si se trata del texto argumentativo. Recuperan elementos cohesivos de correferencialidad, ¿sí? O sea que aquí, por ejemplo, logran recuperar. Si aparece un pronombre en el texto, ellos logran recuperar a quién se refiere, ¿no?, el referente. Reconocen voces distintas a las del autor, por ejemplo, en citas de autoridad. Realizan lecturas completas y parciales de acuerdo a las necesidades. Aquí fíjense la diferencia de lectura que realizan estos alumnos con los que se encuentran en los niveles anteriores. Aquí realizan lecturas completas y parciales de acuerdo a las necesidades. Quiere decir que el alumno lee la consigna y va al texto tratando de localizar dónde puede encontrarse la respuesta que él necesita. Y ahora pasamos al último nivel. Significado de palabra poco frecuente de acuerdo al lenguaje académico, o sea que son capaces de deducir el significado de acuerdo al contexto, ¿no?, y de palabras que no son de uso frecuente. Establece relaciones de correferencialidad en referentes alejados. Aquí damos el ejemplo hace un rato de un pronombre. Aquí, en este nivel, ellos logran recuperar el referente aun si está en otro párrafo. No está cercano, sino que está alejado.
Diferencia la trama expositiva en un artículo de divulgación científica. Aquí aparece también otra tipología textual que es el texto expositivo. Y aquí el tipo de lectura es reflexiva y analítica, ¿sí? A diferencia de los otros tipos de lectura que hacen los chicos que se encuentran en otros niveles. Bien, yo quiero hacer una aclaración porque siempre surge el tema de que estas evaluaciones posiblemente se hagan en octubre y hay colegios rurales que tienen otro calendario, donde las clases comienzan en agosto y por ahí plantea que recién han comenzado las clases, que no han tenido tiempo de ver los temas. Yo les aclaro que en las evaluaciones a aprender se evalúa trayectoria. Quiere decir que no solamente se van a evaluar los contenidos de quinto año, sino que de todo el trayecto de primero a quinto año. Quiere decir que para un trabajo previo o para mejorar los resultados de los aprendizajes es necesario trabajar desde el primer año hasta el quinto año. Y no solamente en las dos áreas, matemática y lengua, sino también las capacidades que se tienen en cuenta son las de comprensión lectora, por lo tanto hay que trabajar en todas las áreas, en las ciencias sociales y en ciencias naturales. Lo mismo pasa en matemáticas, ya la profesora les va a explicar bien. Pasamos a la siguiente. Aquí hay un ejemplo de respuesta que pueden dar los chicos. Aquí he copiado yo un fragmento del cuento que se llama Bibliomanías, que está en uno de los modelos de evaluación que subimos a la página. Dice: esa noche bajó a la biblioteca del abuelo dispuesta a develar el misterio que lo había atormentado desde la niñez. ¿Qué hacían los personajes de los libros cuando nadie estaba leyéndolos? Eligió su favorito, el Quijote, y lo abrió al azar. En la penumbra de los anaqueles, un rectángulo de luz iluminaba la página 16. Pasemos a la pregunta. ¿Quién es el protagonista del cuento? Es la pregunta. ¿Sí? ¿El abuelo, un niño, Don Quijote o un joven? Vamos a ver, espera un ratito a ver qué piensan ustedes. Vamos a volver a la diapositiva anterior, ¿sí? Y vamos a ver que si el alumno ha hecho una sola lectura, es muy probable que responda que es un abuelo, ¿sí? Porque se queda con la primera parte, con la primera oración del texto. Si recuerda haber leído la palabra niñez, es muy probable que responda que se trata de un niño, ¿sí? Si recuerda haber leído el Quijote y tiene algún conocimiento de esta novela, puede responder que el personaje principal es el Quijote. Pero si vuelve al texto y vuelve a leer todo el primer párrafo, pasemos a la siguiente, ahí sí va a responder que se trata de un joven, porque se va a dar cuenta que el abuelo no es, que el niño tampoco es, porque dice que él se preguntaba desde la niñez. Don Quijote tampoco es, porque se lo menciona solamente, y ahí va a poder responder que se trata de un joven. Aquí la capacidad que se está evaluando es la de interpretación.